Bien, vamos a compartir hoy un mensaje, como les había dicho el domingo pasado, íbamos a hablar un poquito estos domingos sobre la vida de estos reyes que tanta enseñanza nos dejan sus vidas, y tan cortos capítulos del texto de Crónicas, el libro de Crónicas, donde están escritas las historias de estos reyes, tan pocos capítulos nos dejan enseñanzas tan maravillosas. Muy bien, muy bien. Les decía el domingo pasado que íbamos a compartir estos domingos unas historias maravillosas y que han sido escritas a propósito y dejados allí en el registro histórico de los libros bíblicos para nosotros, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, historias del pueblo de Dios que quedaron escritas para que nosotros, en los que hemos alcanzado los últimos tiempos, tengamos en cuenta estas vidas, sus circunstancias, sus vicisitudes, sus situaciones, sus decisiones, ¿sí? Todas estas cosas, tenerlas en cuenta para vernos nosotros reflejados en ellos y ver de qué manera podemos nosotros evitar los males que ellos se produjeron por las malas decisiones, o procurar los bienes que ellos alcanzaron por sus buenas decisiones, ¿sí? Por eso es que es tan importante tener en cuenta nuestra historia, saber de dónde venimos, y tener en cuenta a estos hombres de Dios que vivieron estas situaciones y circunstancias tan especiales y tan tremendas como la que vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer solamente una partecita de la vida del rey Ezequías, y vamos a tener una tremenda enseñanza en este pequeño pasaje bíblico, ¿sí? Un pequeño pasaje bíblico que nos van a dejar unas enseñanzas, unas perlas divinas de la palabra del Señor maravillosas. Entonces vamos a hablar hoy del rey Ezequías. Rey Ezequías fue el padre del infeliz de Manasés. ¿Se acuerdan? El domingo pasado cuando les prediqué sobre el infeliz con final feliz. El infeliz con final feliz. El rey Manasés. Este infeliz que tuvo final feliz gracias a que se arrepintió después de un gran sufrimiento y una gran angustia en la que Dios tuvo que meterlo para poder tratar con él y doblegar su orgullo, ¿sí? Y de esa manera este hombre, renunciando al pecado y volviéndose a Dios, se transformó en un hombre luego que protegió al pueblo de Dios y construyó ciudades, amuralló ciudades, construyó torres, o sea, se transformó en un constructor. Después de haber sido un destructor de la vida moral y espiritual de Israel, se transformó en un gran constructor y protector de su nación como rey. Ya el domingo pasado nos quedó claro entonces la historia de Manasés, pero hoy vamos a hablar de su papá. Su papá, que fue hijo, el rey Ezequías, fue hijo del rey Acaz. Y el rey Acaz fue hijo de Jotam, el rey Jotam, ¿sí? ¿Por qué hago mención de esto? Vamos a leer aquí unos pequeños versículos que le va a dar sentido a esto que estoy mencionando. En 2 de Crónicas 27:1 dice: de 25 años era Jotam, o sea, el abuelo de Ezequías. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto, Jotam hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El versículo 6, saltando al versículo 6, dice: así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Amén. Primera referencia entonces que tenemos del abuelo de Ezequías, del rey Ezequías, es que fue un hombre que finalmente, con todas sus virtudes y defectos, terminó haciendo lo recto ante los ojos de Dios, ¿sí? Y el haber hecho lo recto ante los ojos de Dios le significó a él hacerse un rey fuerte. Se hizo un hombre fuerte y un rey fuerte. Dios lo hizo un hombre fuerte justamente porque él ordenó sus caminos delante de Dios. Esta es la característica de este rey llamado Jotam. Ahora veamos las características de Acaz, el papá del rey Ezequías. En 2 de Crónicas 28:24 dice: de 20 años era Acaz
cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Además de eso, vamos a leer aquí, eh, está copiado el mismo versículo, pero es el versículo siguiente, hay un error de copiado de versículo, pero dice lo siguiente: además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. ¿Qué hizo con los utensilios de la casa de Dios? Los quebró. ¿Y qué más hizo Acaz? Cerró las puertas de la casa de Jehová, cerró las puertas del templo, y además se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Bueno, si seguimos leyendo la historia de Acaz, es terrible, es tan terrible, menos un poco más, ahí estuvo con Manasés, su nieto, el que vendría a ver, el que después más tarde vino a ser su nieto. Y dice el verso 27, durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Es decir, esta persona que deshonró a Dios, esta persona que terminó cerrando la puerta del templo mismo de Jerusalén, cerró el templo. El centro de adoración que tenía la nación de Israel fue cerrado por este rey. Terrible lo que hizo, tremendo. Cerró las puertas, quebró, rompió los utensilios de la casa de Dios. Hizo todo tipo de altares por todo el reinado, por toda la región, altares a los falsos dioses, a ídolos. Una cosa increíble lo que hizo este hombre, abuelito, el abuelito de Manasés. ¿Sí? Ahí vemos cómo la semillita de la maldad saltó una generación, porque resulta que Ezequías, el hijo de este hombre, hizo todo lo contrario. Ezequías, el rey Ezequías, hijo de este rey, que reinó entre el 729 y el 686 antes de Cristo. Fíjense lo que dice la palabra de él. En Segunda de Crónicas 33:9 dice, hablando primero de Manasés, este es el papá de Manasés. ¿Recuerdan el infeliz con final feliz, con final feliz? Fíjense lo que dice de Manasés el texto. Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, la maldad se potenció en Manasés. La maldad que tenía su abuelo se potenció en Manasés. Y cuando digo la maldad de su abuelo, digo la misma maldad, porque fueron exactamente los mismos pecados que cometió Manasés, solo que con mayor todavía envergadura, digamos, de estos pecados, porque hizo mayor mal, inclusive que las naciones paganas que vivían allí en la tierra de Canaán antes de que ellos llegaran a ocupar las tierras. Entonces, esto nos deja muy claro que no siempre los hijos son el reflejo de los padres, como mucho hemos escuchado en esta sociedad actual, ¿sí? Que se dice, no, los hijos son el reflejo de los padres, tal padre, tal hijo, de tal palo, tal astilla, padre alcohólico, hijo alcohólico. Bien, puede suceder, por supuesto, porque es un pecado cultural y familiar, y puede suceder que uno de los hijos, porque hay familias que tienen 2 o 3 o 4 hijos, y uno de los hijos puede tomar el pecado cultural familiar, pero los otros no, ¿sí? O sea, que no es un estigma que va a tener que llevar una persona que porque es hijo de alcohólico va a terminar siendo alcohólico. No es así. Y está demostrado aquí justamente en la vida de Ezequías, porque Ezequías hizo todo lo contrario a lo que hizo su padre. Y también Manasés hizo todo lo contrario a lo que hizo su padre. Ezequías hizo la voluntad de Dios y Manasés hizo terrible los pecados que cometió Manasés. Entonces, el hecho de tener un mal padre, una mala madre, no significa que nosotros tomemos malas decisiones en la vida. No significa eso. Al contrario, esa escuela que tuvimos de malos padres, quizás, si tuvimos una mala escuela con malos padres, nos puede servir a nosotros justamente para aprender a hacer todo lo contrario. Tomar decisiones para hacer todo lo contrario a lo que hicieron con nosotros. Si sufrimos por causa de carencias en la paternidad o en la maternidad, pues entonces nosotros tomemos ese ejemplo para no hacer otra vez lo mismo, sino tomar decisiones sabias en función de las cosas que nosotros sufrimos para que nuestros hijos no sufran las mismas consecuencias. ¿Ok? ¿Por qué decimos que Manasés no fue el reflejo de su padre? Porque
Manasés cometió estas locuras, ¿sí? Y porque su padre, fíjense lo que dice la palabra del rey Ezequías ahora. Ahora sí empezamos a entrar en la vida de Ezequías. Segunda de Crónicas 29:1 y 29:2. ¿Qué dice de Ezequías? Comenzó Ezequías, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Y qué hizo Ezequías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿No era Acaz el padre de Ezequías? Bien, esto es literaria que se utilizaba en aquel entonces para hablar acerca de los que descendían del rey David, porque esto era un reinado dinástico. Entonces por eso se dice su padre David, porque fue su antepasado. Bien, así comenzó. Estos fueron los comienzos de Ezequías. ¿Cómo comenzó Ezequías? Comenzó haciendo lo recto ante los ojos de Dios. El próximo domingo vamos a analizar un poco más profundo este principio y este comienzo de Ezequías, pero hoy nos vamos a quedar con este comienzo. Comenzó haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y cómo continuó Ezequías sus obras? Dice el versículo 20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero, delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Fíjense que este hombre, Ezequías, tomó decisiones absolutamente contrarias a las que había tomado su padre. Su padre cerró las puertas del templo, Ezequías fue y abrió las puertas del templo. Su padre rompió los utensilios del templo de Dios, Ezequías restauró los utensilios del templo de Dios. Su padre persiguió a los sacerdotes de Jehová, Ezequías los restauró en el sacerdocio y les dio financiamiento, los sostuvo en el sacerdocio con todo el pueblo de Judá en aquel entonces. Entonces, en detalle, ¿qué hizo Ezequías? Ejecutó lo bueno, ejecutó lo recto, ejecutó lo verdadero, lo hizo de acuerdo con la ley y los mandamientos, es decir, que no lo hizo según sus propios criterios, ni acá porque yo soy el rey, lo voy a hacer a mi manera. No, él se sujetó y acató los mandamientos y leyes y estatutos que Dios le había establecido a Israel. Buscó a Dios y cuando lo hizo de todo corazón. Todas estas cosas, amados, que estamos leyendo así en detalle, todas estas cosas nosotros las tenemos que empezar a tomar en cuenta, ¿sí? Porque luego vamos a ver las cosas tremendas que vivió este hombre y fue justamente por estas decisiones que tomó desde el principio, desde su comienzo. Su vida fue marcada por grandes victorias, su vida fue marcada por grandes eventos. Hasta su muerte fue marcada, hasta la muerte de Ezequías fue marcada con un milagro extraordinario, ¿sí? Pero hoy nos vamos a ocupar de estos detalles. Fíjense, ejecutó lo bueno. ¿Qué hizo Ezequías? Ejecutó lo bueno, ejecutó lo recto, ejecutó lo verdadero. Ahora, ¿lo bueno y lo recto no es lo mismo? Pues claro que no. Porque a veces lo recto es lo legal y lo bueno es lo legítimo. Ejemplo, cuando Jesús, un día de reposo, sanó a una mujer que estaba enferma, y los legalistas querían que Jesús hiciera lo recto. ¿Y lo recto qué era? Que en el día de reposo no se podía hacer ninguna obra como esta. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? Que el Señor del día de reposo era Él, y que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y una cantidad de principios así fue que Jesús comenzó a enseñar en aquel tiempo. Y entonces Jesús sanó a la mujer. ¿Por qué? No era recto hacerlo, pero era bueno hacerlo. Era bueno hacerlo, sanar a la mujer. Y esto fue la reflexión que Jesús les hizo justamente a sus contemporáneos, religiosos, dicho sea de paso, religiosos de su época, que lo que querían era que hicieran lo recto, ¿sí?
El legalista generalmente quiere eso, quiere que las cosas se hagan con rectitud, así como está establecido en las leyes y las tradiciones y las normas y los reglamentos y los estatutos y que, ¿sí? Pero a veces hay momentos en que hay que ir más allá con el amor y con la misericordia, ¿sí? Hay que ir un poco más allá y es bueno en ciertas ocasiones aún romper esas propias reglas, como lo hizo Jesús, como lo hizo el Señor Jesucristo. Ejecutó lo recto, ejecutó lo verdadero, es decir, se sujetó a la verdad. Si ejecutó lo verdadero es porque se sujetó a la verdad, entendiendo que la verdad era la palabra de Dios, lo que Dios había establecido para su pueblo en aquel tiempo por medio de la Torá. Esta ley que Dios había establecido para Israel en los 5 primeros libros de nuestras Biblias, ahí encontramos la Torá. Estas leyes que estaban allí establecidas fueron las que Ezequías abrazó con todo su corazón para guardar y buscar a Dios de la forma que Dios lo había establecido allí en este libro de instrucciones llamado la Torá. Amén. Entonces, vemos aquí en la vida de este rey que su comienzo y su trayectoria transcurrió por medio de estas acciones. Él a lo largo de su vida, desde que comenzó el reinado, comenzó haciendo lo recto ante los ojos de Dios y continuó haciendo lo recto, lo bueno, lo verdadero, acató los mandamientos del Señor, buscó a Dios y lo hizo de todo corazón. ¿Qué dice el texto bíblico? En el verso 21 dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Resultado, el resultado de todas estas acciones y decisiones que tomó Ezequías, que su reino, su vida personal, su regia y su reinado fue prosperado. Repetimos siempre el significado de prosperado o prosperidad. Curso favorable de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Ezequías y su reinado, en todas las facetas, en todas las áreas del reinado, fue próspero. Tomó un curso favorable en todas las áreas de su reinado. Todas las cosas tomaron un curso de prosperidad, un curso favorable. Dios estaba con él, prosperándolo en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque este varón, este rey, por más que tuvo un mal ejemplo paterno, por más que tuvo una formación cultural de pecado total en la casa de su padre, por más que Acaz fue el peor modelo paterno para este varón, él tomó decisiones correctas. Es decir, que las cosas que nos pasan en la vida como resultado de nuestras decisiones son cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces nos apoyamos y culpamos a los otros porque no nos han dado oportunidades en la vida. ¿Sí? Ah, no, es que mi padre esto, mi madre aquello, mis familiares, los que me criaron. No, olvídese. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted puede transformar su vida a partir de decisiones basadas en la palabra de Dios. Si somos obedientes y fieles a Dios, les puedo asegurar que nuestro pasado puede ser el más oscuro, nuestro pasado puede ser el más triste y doloroso, nuestro pasado puede ser un pasado muy angustioso, pero nuestro presente y nuestro futuro en Cristo serán gloriosos, maravillosos si nosotros nos tomamos de verdad de la mano de Dios y hacemos su voluntad. Es decir, preste atención a esto por favor, no es a mi manera, no es a mi manera, por más que yo sea el rey, por más que yo sea el rey, no es a mi manera, es a la manera de Dios. ¿Sí? ¿Vieron esa famosa canción que suelen cantar los cantantes viejos? A mi manera, cuando ya están terminando sus carreras, cantan esa canción a mi manera, como diciendo, la viví toda, las hice todas, viví como quise, ok, bueno, después me contás el final. Porque muchos creen que con la muerte se termina todo. No, amados, con la muerte física empieza la eternidad. Empieza la eternidad con la muerte física. Y aún las decisiones que hayamos tomado en esta vida tan pequeña, tan efímera, tan corta, tan pequeñita, aquí en este tiempo que pasamos en esta tierra, las decisiones que tomamos aquí son tan trascendentales que aún deciden dónde pasaremos esa eternidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante que es analizar en base a qué tomamos decisiones? Por más que yo me crea el rey o la reina de la vida, debo aprender de este varón de Dios que buscó a Dios de todo corazón,
que hizo las cosas como Dios ordenaba en su palabra. Hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Fue íntegro en su actuar y en su accionar. Entonces, el resultado y la consecuencia fue prosperidad en su reino. Fue prosperado en su reino. Pero ¿qué tan prosperado fue? Porque a veces, cuando pensamos en prosperidad o en el curso favorable de todas las cosas, pensamos que vamos a tener una vida donde vamos a estar panza arriba, disfrutando de los placeres de la vida y qué sé yo. No, no, no. Eso no quiere decir que cuando buscamos a Dios, no quiere decir que vamos a estar en paz todos los días y que no tenemos enemigos y que no tenemos problemas y que no tenemos dificultades. De hecho, Ezequías enfrentó una terrible dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su tiempo fue cuando atacó Senaquerib, este rey que llegó a arrasar con Babilonia. Babilonia era una de las potencias de aquel tiempo. Y Senaquerib, este rey, arrasó hasta con Babilonia. Era tremendo cómo este rey venía conquistando territorios y llegó a la región y a la provincia de Judea, donde estaba la ciudad de Jerusalén, y quiso tomar toda la provincia, toda la región de Judea, la quiso tomar completa junto con su capital, Jerusalén. Entonces imagínense, estas noticias llegaron a oídos del rey Ezequías. Viene el rey Senaquerib conquistando territorios, naciones, reinos, viene derribando cuanto ejército lo enfrenta, viene en batalla vencido, y llega esta noticia a los oídos del rey Ezequías. Vienen para conquistarte, vienen para esclavizarte, para subyugarte, tal como le sucedió a su hijo Manasés. Recuerdan que vinieron los reyes extranjeros también, el rey de Asiria, y lo llevó cautivo y lo llevó con cadenas y con grillos y lo tuvo preso, de allí lo saca Dios a Manasés. Bien, de la misma manera había pretendido el enemigo de Judá, había pretendido tomar este territorio, el enemigo Senaquerib. Esta es una escena que estamos viendo aquí, la que vemos aquí en esta foto, es una escena justamente, en este dibujo, es una escena de cómo la palabra de Dios dice que los soldados del rey Senaquerib rodearon la ciudad de Jerusalén y le hablaban y le vociferaban y le gritaban a los que estaban allí arriba en la torre. Fíjense los que estaban en el muro, en la torre, todos los soldados que estaban allí arriba, y ahora vamos a ver más adelante qué era lo que ellos decían. Veamos. El texto es este, de 2 Crónicas 32:1. En adelante. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Cuál era la intención de Senaquerib? Conquistar esta región, ¿sí? Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib, y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus principales y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Fuera de la ciudad de Jerusalén, fuentes de agua, pozos de agua que se habían construido, decidieron taparlos. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Porque esto era un líquido de vital importancia, obviamente. Entonces, la idea era, esto era una estrategia de guerra. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Otro muro más, doble muro. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Obviamente, en aquellos tiempos no eran como los tiempos de hoy. Hoy, si tú te enteras que un ejército enemigo está viniendo a atacarte, cuando tú te enteras ya te está cayendo una bomba desde un avión. Son otros tiempos, ¿sí? En aquellos tiempos tardaban porque tenían que viajar, los cientos de miles de soldados que viajaban en campamento tardaban meses en llegar a algunos lugares. Entonces los vigilantes, los vigías que estaban, los atalayas que tenía el pueblo de Israel en distintos lugares posicionados, eran los que corrían llevando la noticia de que venía este rey haciendo estas tremendas hazañas de guerra, ¿sí?
Entonces dice, puso capitanes de guerra, versículo 6, sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Ah, tremendas las palabras de este rey, ¿sí? Ahora, analicemos por favor estos textos. Analicemos porque aquí es donde vamos a encontrar una gran enseñanza para nuestras vidas en la actualidad. Dice el verso 1, después de estas cosas, de esta fidelidad que tuvo Ezequías, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Fíjense lo que dice la versión Biblia al día, ¿sí? Esta versión, el mismo versículo, lo dice de esta manera. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas dispuesto a conquistarlas. Díganme ustedes si el diablo, el enemigo que le metió en la cabeza precisamente a Sennacherib venir a atacar al reino de Judá, que le metió esto en la cabeza y lo convenció a Sennacherib para hacer semejante cosa, dígame usted si no es atrevido el enemigo, ¿sí? Porque el enemigo era testigo también. Estoy hablando cuando hablo del enemigo, no de Sennacherib, sino de Satanás el diablo, que era testigo de ¿qué? De la semejante muestra de fidelidad que Ezequías había tenido para con Dios toda su vida. Semejante muestra de fidelidad. Y dice el texto, después de semejante muestra de fidelidad, después. Es decir, una vez que ya Ezequías había establecido su vida y su relación con Dios, una vez que ya Ezequías, el rey de Judá, había restaurado el culto a Dios, una vez que Ezequías había producido lo que se llama históricamente el avivamiento de Ezequías, en el pueblo en la ciudad de Jerusalén, el avivamiento de Ezequías, porque todo el reino de Judá se levantó nuevamente a adorar a Dios a partir del reinado de Ezequías. Entonces fue todo un avivamiento que ocurrió en aquellos tiempos gracias a este rey. Un rey que hizo lo bueno, lo recto, se sujetó a los mandamientos de Dios, hizo lo verdadero, buscó a Dios con todo su corazón, toda su vida. ¿Sí? Por eso es que aquí el texto bíblico dice, después de semejante muestra de fidelidad, me gusta cómo lo dice esta versión, después de semejante muestra de fidelidad, se levantó un enemigo que venía arrasando con todo este rey, con su ejército multitudinario que venía para conquistarlo. A veces creemos que porque estamos buscando a Dios y porque estamos metidos ahí en su presencia y nos gozamos en su palabra y guardamos con fidelidad sus mandamientos y hacemos todas las cosas que agradan a Dios y buscamos cada día ser personas de íntima comunión con Él, creemos que nada malo nos va a suceder. Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, dice allí en el versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Cristo, es decir, a nosotros, el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es decir, que hay un día malo en la vida de un cristiano que está ceñido con la armadura de Dios. Podemos estar ceñidos con la armadura de Dios, podemos estar cubiertos y vestidos de Cristo, como nos enseña Romanos 13, que esa vestidura es Cristo mismo, podemos estar en una comunión íntima con el Señor, pero eso no quiere decir que el enemigo de nuestra vida no se va a levantar contra nosotros. El diablo es un atrevido, hermanos queridos, el diablo es un atrevido. Y aunque mirándonos a nosotros solo pueda haber luz en nosotros y ninguna tiniebla, aún así
aún así Él se atreverá a venir contra nosotros. Esto es lo primero que tenemos que rescatar de esta enseñanza. El enemigo no te va a respetar porque tú tienes 25 horas de oración por día. Satanás, el diablo, no te va a respetar por eso, ¿sí? El enemigo es tan atrevido que se va a querer levantar para amedrentarte. Y ahora vamos a ver la estrategia del enemigo en los versículos siguientes. Pero prestemos atención aquí. Verso 32:2 dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir Jerusalén. ¿Qué dice el texto? Viendo la venida del enemigo. Viendo la venida del enemigo y su intención. O sea, que este varón de Dios fue puesto en aviso. Este varón de Dios, a este varón de Dios, los atalayas le avisaron de lo que se le venía. A él lo pusieron en aviso, le anticiparon la información, le trajeron la información. Los que estaban vigilando la provincia, la región de Judá, los que estaban vigilando el reino en aquel tiempo, le trajeron al rey estas noticias. Este hombre fue puesto en aviso. A este hombre se le anticipó lo que le iba a suceder días más tarde. Y no solamente se le hizo saber que venía un rey contra él, sino que también se le hizo saber la intención de este rey. Por lo tanto, evidentemente había un trabajo de inteligencia, posiblemente algunos espías que se metieron entre el ejército enemigo y buscaron a ver cuál era la intención del rey Sennacherib, hasta que descubrieron que la intención era venir y conquistar el reino de Judá y tomar todo aquel territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el rey tomó en cuenta esta información, lo vio, lo pudo ver, dice, viendo que que Sennacherib se venía contra Ezequías, viendo esto y analizando la intención que este hombre tenía, este rey tenía, Ezequías se puso en acción. Acá es donde viene una tremenda enseñanza más de este pasaje. ¿Qué hacer cuando sabemos que el enemigo nos va a atacar? ¿Qué hacer cuando sabemos que aunque tengamos una comunión con Dios perfecta, qué hacer sabiendo que aunque estemos con la armadura puesta, va a venir un día malo? Va a haber un día malo, como dice Efesios 6. Va a haber un día en que el enemigo se va a levantar contra ti, contra tu matrimonio, contra tu familia, contra tu finanza, en algún área de tu vida, contra tu espíritu, en algún área de tu vida vas a ser atacado. Y tú estás siendo puesto en aviso por la palabra de Dios. Dios nos anticipa en la palabra de que esto va a acontecer, de que esto va a suceder, de que el enemigo está preparando planes contra ti. Quizás has tenido tiempos de paz, probablemente has tenido tiempos gloriosos en el Señor, en tu vida, tiempos de paz, de tranquilidad, de sosiego. Pero no te duermas en los laureles. No te duermas en los laureles porque tenemos un enemigo que no descansa. Tenemos un enemigo que está 24/7 preparando trampas, tentaciones y estratagemas para venir en contra de tu vida y destruirte. Entonces debemos tomarnos en serio esto que la palabra de Dios nos anticipa. La palabra de Dios nos anticipa de ese enemigo que un día querrá venir contra nosotros y nos anticipa su intención. Su intención es conquistarnos, su intención es subyugarnos, su intención es hacernos a nosotros su esclavo. Todo esto que vivió este rey es un paralelismo de nuestra vida y nuestra relación con Dios. También nosotros vivimos situaciones semejantes y parecidas a las que vivió el rey Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías ante esta situación? Tomó consejo, dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. ¿Para qué? Para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces, se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Y después de esto, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Fíjense el tiempo que transitaba mientras este rey venía avanzando con su ejército y conquistando otros territorios, el tiempo que tuvo Ezequías, la cantidad de tiempo que tuvo que fue suficiente para edificar los muros caídos que estaban en el muro protector de la ciudad. Habían sectores que estaban caídos y él restauró ese muro.
Y no solamente restauró ese, sino que hizo un doble muro. Por fuera de ese muro, otro muro más, ¿sí? Que era una costumbre también y una estrategia de protección de ciudades en aquellos años. Se cercaban las ciudades con doble muro y muchas veces entre los dos muros corría un arroyo de agua profundo para que cuando los soldados enemigos quisieran saltar un muro, la única forma de saltar el muro era saltando al otro de alguna manera, pero siempre caían en ese pozo de agua y se ahogaban. Era una manera de defensa. Muy bien, entonces, edificó Ezequías todos los muros caídos, hizo alzar las torres más altas. ¿Para qué? Para ver más lejos, para tener una visión más clara de cuando el enemigo viniera contra ellos. Todo esto es enseñanza para nosotros, es enseñanza para nosotros, ¿sí? Muros caídos. ¿Qué significaba muros caídos? Vulnerabilidad. Donde había una parte del muro que faltaba, ¿qué podía suceder por ahí? Que el enemigo entrara. Eso es vulnerabilidad. Brechas, puertas que están abiertas, espacios que le permiten a Satanás entrar para hacernos daño. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cerrar esas puertas. Cerrar esas puertas. Esas puertas hoy representan para nosotros pecado. El pecado produce ese vacío. El pecado produce esa vulnerabilidad ante el enemigo. Si hay una práctica pecaminosa en mi vida, debo abandonar esa práctica, debo separarme de esa práctica, debo apartarme de esa práctica y de esa manera estaré cerrando ese espacio vacío que me hace vulnerable al ataque del enemigo. ¿Me explico? Alzar las torres, tener una mirada más amplia de la situación. Esto es tener claridad. ¿Para qué alzaban las torres? Para que de esta manera la mirada de los vigías y los atalayas pudiesen alcanzar un territorio más vasto y de esa manera pudieran analizar las distancias y los ataques y estrategias del enemigo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para subir torres? Pues nosotros podemos subir mucho más alto que las torres. Nosotros podemos subir a la misma presencia de Dios y desde la presencia de Dios mirar hacia abajo y observar al enemigo cómo prepara sus estrategias contra nosotros. Desde la presencia de Dios mismo, por medio de la oración, nosotros subimos a esas torres de vigía. Por medio de la comunión con Dios y la oración, nosotros nos elevamos espiritualmente a las alturas de Dios y de esa manera podemos tener una visión mucho más amplia y clara, mucho más objetiva, con un discernimiento más amplio, ¿sí? Porque estamos en la presencia de Dios. Esta es una de las maneras en que nosotros podemos levantar estas torres. Hizo otro muro por fuera. Hizo otro muro. Es decir, no solamente cerró los espacios vulnerables, sino que además hizo otro muro más. Fortaleció la defensa, fortaleció la protección. Se fortaleció con estos muros que edificó alrededor de la ciudad. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. Hizo muchas, ¿cuántas? Muchas espadas y escudos. Dos armas, una de ataque y otra de defensa. Una de ataque y otra de defensa. El escudo defiende, la espada ataca. Un arma defensiva y un arma ofensiva. ¿Te das cuenta? Nosotros los cristianos también tenemos exactamente las mismas armas en la armadura de Dios, como dice Efesios 6. Tenemos la espada del Espíritu, que es nuestra arma ofensiva, la palabra de Dios. Esa es nuestra arma ofensiva contra las tinieblas y el pecado. Y también tenemos el escudo de la fe. El escudo de la fe en nuestra armadura que nos defiende de los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego del maligno que el escudo de la fe es capaz de apagar son esos ataques a nuestro pensamiento. El ataque del enemigo es psicológico. Es psicológico. Es un ataque que apunta a tu espíritu y que desde tu espíritu quiere atravesar tu alma, tus sentimientos, generar emociones y pensamientos en tu vida que te amedrenten, te amilanen, te llenen de miedo, de temor, ¿sí? Esa es la estrategia del enemigo. Por eso es que tenemos que tener un escudo de fe que a nosotros nos pueda apagar los dardos, esos dardos que vienen a nuestro pensamiento, dardos que el enemigo quiere lanzarnos todo el tiempo. Y por último, puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Puso líderes, organizó el ejército, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos.
habló al corazón de ellos. Así como yo en esta tarde estoy hablando a tu corazón, así el rey le habló también a los capitanes. Le habló al corazón de ellos, diciéndoles qué cosa. Esforzaos, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Tremendas estas palabras que el rey dirigió a los capitanes del pueblo. Los capitanes fueron los que se reunieron con él, no todo el pueblo, los capitanes. ¿Por qué? Porque luego los capitanes iban a llevar esa carga espiritual que con estas palabras que arengó el rey Ezequías sobre sus capitanes, esta carga espiritual y emocional la iban a trasladar a sus soldados. El rey nos dijo que nos esforcemos, que no temamos, que avancemos, que no tengamos miedo, que ni siquiera nos impresionemos con la multitud de soldados que tiene el rey Sennacherib, que no tengamos temor porque más son los que están con nosotros que con ellos. ¿Se da cuenta? Esta arenga que se estilaba antiguamente en los ejércitos, no sé si ustedes recuerdan esa película famosa hace unos años atrás que tenía como protagonista a William Wallace. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa película? Corazón Valiente. Corazón Valiente, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando iban al frente de batalla, cuando se enfrentaban los ejércitos? ¿Qué era lo que hacía William Wallace? Subido a su caballo, erguido, ¿sí? Con una postura física erguido y de valentía, de vigor, y enérgicamente se dirigía a esos pordioseros que lo seguían, a esos pobres hombres, siguiéndole como soldado, que comparados con el ejército inglés, eran la nada misma, ¿sí? Pero sin embargo, cuando William Wallace le habló al corazón, y estos son hechos históricos, cuando le habló al corazón de los soldados, encendió la valentía en los soldados y avanzaron contra los ejércitos enemigos en victoria. ¿Se da cuenta que a veces, por más que no tengamos la pericia, por más que no tengamos la técnica, por más que no tengamos el conocimiento del cómo, el know-how para hacer las cosas, aún así Dios nos puede dar victoria? Aunque no lo sepamos todo, aunque no tengamos capacidades en nosotros mismos, aunque los demás nos superen en número, si Dios es con nosotros, entonces ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué quiso decir este varón, este rey, cuando dijo, porque más hay con nosotros que con él? Más hay con nosotros que con él. La información que recibimos hasta aquí entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que Ezequías, primero, buscó el consejo. El consejo de los principales, de los capitanes, de los líderes de su pueblo. ¿Qué entendió Ezequías? Que el trabajo había que hacerlo en equipo. El trabajo hay que hacerlo en equipo. Tú solo podrás tener victorias en tu vida, pero cuando tú te unes a otro en la fe, te haces fuerte. 1 perseguirá a 1000, dice la palabra de Dios, y 2 a 10.000. 1 a 1000 y 2 a 10.000. La matemática nuestra y la lógica matemática nos dice que si 1 persigue a 1000, 2 deberían perseguir a 2000. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? 1 persigue a 1000 y 2 persiguen a 10.000. Nos potenciamos cuando nos unimos en equipo a trabajar en el nombre del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué hizo este hombre? Previendo lo que se le venía encima, previno. Previno. No se cruzó de brazos ni se echó a dormir y a descansar mientras el otro rey avanzaba. Él, previendo que venía este hombre con esta intención de conquistar, previno. ¿Por qué? Porque reprimir provoca más daño que prevenir, y eso en todos los ámbitos de la vida es así. Aún en la salud. ¿Vieron que en la salud se enseña muchas veces sobre prevención? La prevención en la salud. ¿Por qué? Porque es más económico. Si tenemos una cultura de prevención en salud, es mucho más económico inclusive para el país, para la nación. Cuando la nación se tiene que hacer cargo de las enfermedades del pueblo, es mucho más económico si el pueblo tiene cultura de prevención, ¿sí? Porque salir a reprimir la enfermedad es mucho más alto el costo de la reprensión de esa enfermedad. Como hoy está sucediendo con esta pandemia con la cual está sucediendo en el mundo entero. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Previno y planificó estrategias, planificó la forma, ordenó al ejército, hizo planes de guerra. ¿Por qué?
Porque quien no planifica su victoria, inconscientemente está planificando su derrota, hermanos. ¿Me escuchó? El que no planifica su victoria, si somos simples de pensamiento y no nos ponemos a meditar en las circunstancias que nos están atravesando en la vida, y tomamos medidas precautorias, medidas de precaución, de prevención, vamos a pagar más caro los precios, si después tenemos que salir a reprimir. Entonces, tenemos que planificar nuestra victoria, como hizo este rey. Planifiquemos nuestra victoria. Todo lo que esté de nuestra parte hacer para tener victoria sobre determinadas circunstancias en nuestra vida, planifiquemos nuestra victoria. Planifiquemos nuestra victoria, porque si no, si usted no hace nada, inconscientemente lo que está planificando es su derrota. Inconscientemente. Ya está camino a su derrota. ¿Me explico? 4. Llevó a cabo estrategias de guerra de defensa y ataque. Es decir, aplicó inteligencia al plan. Se abocó al plan. Aplicó inteligencia y sabiduría al plan de guerra. 5. Arengó, habló al corazón de los capitanes y los organizó para la guerra. Es decir, los preparó psicológica y espiritualmente a los líderes de su pueblo. Los preparó para este frente de batalla que iban a tener. Iban a tener una guerra encarnizada contra un rey y un ejército que era terrible, despedazador. Entonces había que prepararse emocionalmente para ir a enfrentar a este enemigo. Hasta aquí podemos ver entonces y podemos decir que Ezequías hizo todo lo humanamente posible. Todo lo que hemos leído, lo que nos deja en claro es que frente a una circunstancia de ataque, frente a una circunstancia de peligro, Ezequías hizo todo lo humanamente posible. Pero ¿qué tan humana era esta preparación? Y otra vez, ¿qué quiso decir Ezequías con esto de porque más hay con nosotros que con él? ¿Qué quiso decir el rey con esta expresión? En la siguiente placa vemos que en el siguiente versículo, inmediatamente después del versículo 7, Ezequías dice por qué había dicho lo anterior. Ahí lo explica. Ezequías dice, con él, con Sennacherib, está el brazo del hombre, el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, esto que parecía lo humanamente posible, vamos atrás un poquito más, esta última parte, el último renglón en rojo, cuando él dijo, porque más hay con nosotros que con él, parecía muy humano eso, ¿no? Parecía como que, a ver, él se estaba fortaleciendo o creyendo que eran mayores en número y en cantidad y por eso le iban a ganar al rey Sennacherib. Pero esto fue dicho en el 7, versículo 7, pero en el versículo 8 vemos que él aclara qué quiso decir allí en el 7. Dice, con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. O sea, que a pesar de que él hizo todo lo humanamente posible y juntó todo el ejército que pudo juntar, él no puso su confianza en el brazo humano. Él no puso su confianza en el brazo de hombre, sino en la presencia de Dios que estaba con él, en medio de estas circunstancias, en esta batalla. Primera conclusión aquí, entonces, a la que podemos arribar. Número 1, el hecho de que tengamos toda nuestra confianza en Dios, el hecho de que tengamos toda nuestra confianza en Dios, no quiere decir que no hagamos todo lo humanamente posible para defendernos del peligro que nos asedia. Número 1, prudencia. Prudencia. No porque tú digas tener fe en Dios, no vas a ser prudente. No vas a hacer todo lo humanamente posible para cuidarte en medio del peligro. ¿Me está escuchando? Porque por estos días estoy escuchando cada cosa, hermanos. Cada cosa se estoy escuchando. Cada cosa se estoy escuchando. Dios mío, Dios nos libre de ser
imprudentes en estos tiempos, hermanos. Dios nos libre en estos tiempos peligrosos, desde el punto de vista físico por causa de esta pandemia, que seamos imprudentes. Dios nos libre. Hoy acabo de ver una foto de una multitudinaria reunión que no respetó distancia social, que no hubo allí cuidados y protecciones y prevenciones, y se reunieron en Washington, D.C., se reunieron una multitud de cristianos para orar por la unidad. Para orar por la unidad y por la sanidad. No tenía este encuentro ningún perfil político, por lo que decían, fue organizado por Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, fue el que organizó este encuentro multitudinario para orar por la unidad. Yo digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Orar por la unidad. ¿Unidad de qué o de quiénes? ¿Acaso tenemos que orar nosotros para unirnos con el mundo? Supongamos que hubiese sido ese el principio, ¿no? Claro que no. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Puede haber comunión entre las tinieblas y la luz? No, no hay unidad. No hay unidad. Podemos ser buenos compañeros, buenos amigos, tener buenas relaciones, pero en realidad nunca va a haber comunión entre el mundo y la iglesia de Cristo. Olvidémonos de esa unidad. Entonces, ¿de qué otra unidad podemos hablar? De la que vengo escuchando hace muchos años, que vienen orando también muchos y diciendo que tenemos que orar por la unidad del pueblo de Dios. Hermanos queridos, eso es tener una ignorancia supina respecto de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la unidad del cuerpo de Cristo no debe ser orada, debe ser guardada. No orada. No dice en ninguna parte de la Biblia que tenemos que orar por la unidad. ¿Se dio cuenta de eso? Pero sí dice la palabra de Dios que debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Una cosa es pedir para ser uno, nosotros aquí en la tierra, para que haya unidad entre nosotros, y otra cosa es guardar la unidad que ya tenemos. ¿Por qué? Porque aunque te guste o no te guste ser uno conmigo, somos uno en Cristo Jesús, amados. Ya somos uno en Cristo Jesús. Y esta oración de unidad del cuerpo de Cristo la hizo Jesús en San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la oración sacerdotal de Jesús. Allí ustedes pueden ver claramente cómo Jesús le pidió al Padre que haga de nosotros uno. Por eso Jesús dice, yo les he dado mi gloria. Les he compartido la gloria para que sean uno, así como tu Padre y yo somos uno. ¿Me explico? Entonces la unidad ya se efectuó. ¿Cuándo se efectuó? Cuando nació la iglesia como cuerpo. Porque no puede un cuerpo funcionar si no está unido. Porque un cuerpo es sistémico. Un cuerpo está compuesto por sistemas. ¿Me explico? Un cuerpo humano está compuesto por sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio. Todos los sistemas del cuerpo con todos sus órganos trabajan de forma sistémica. No puede el corazón vivir por un lado, el hígado por otro, el cerebro por otro. Es imposible, eso no es un cuerpo, ni pueden vivir separados el uno del otro. No se puede vivir de esa manera. El cuerpo humano no puede sobrevivir de esa forma. De la misma manera el cuerpo de Cristo ya es uno, por eso está vivo el cuerpo de Cristo, es la iglesia, somos uno en Cristo Jesús, lo dice claramente su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, cientos de miles de cristianos se juntaron a orar por algo que no tenían que orar, en un acto de imprudencia donde se juntaron unos con otros. ¿Qué creen ustedes que va a suceder después de eso? Miles de contagios. El próximo domingo voy a tocar un poquito más ese tema, pero hermanos queridos, seamos sensatos en estos tiempos, seamos sensatos. Miren, creo que después del domingo que viene, el próximo domingo, voy a predicar ya directamente un mensaje muy aplicado a esto que se está viviendo hoy con la pandemia, porque tenemos que ir a la palabra de Dios profundamente con este tema y dejarnos de dudas y de andar dando vueltas detrás de cosas confusas. Tenemos que ver qué dice específicamente la palabra de Dios respecto a situaciones como estas. Amén.
Tenemos que entender eso, para tener claridad de cómo tenemos que movernos en este tiempo como hijos e hijas de Dios que somos. Uno en Cristo Jesús. Entonces, número uno, el hecho de que tengamos toda nuestra confianza en Dios no quiere decir que no hagamos todo lo humanamente posible para defendernos del peligro que nos asedia, tal como hizo Ezequiel. Ezequiel tenía toda su fe puesta en su Dios, pero aún así, no por tener la fe puesta en Dios, no se puso a organizar su ejército, no se puso a organizar los capitanes, no se puso a hacer las armas de guerra y de defensa, no se puso a hacer las torres y los muros. Él hizo todo lo humanamente posible para ser libre del peligro que le asediaba, pero sobre eso estaba su fe en Dios. Saber y creer, número 2, conclusiones, segunda conclusión, saber y creer que si Dios está con nosotros, saber y creer, no solo saber y creer que si Dios está con nosotros, finalmente Él es quien pelea nuestras batallas, como dijo Ezequías. Él es quien pelea nuestras batallas. Tener, número 3, la confianza que si Dios es con nosotros, como dice Romanos 8, 31 y 32, ¿quién contra nosotros? Mire ese texto. Por favor, mire ese texto. Porque ese texto, si usted lo abraza, lo cree, lo hace suyo, ese texto lo puede sostener por la eternidad. Fíjense lo que dice allí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te das cuenta? Pero ¿cuántas veces queremos nosotros apoyarnos en nuestra propia prudencia? ¿Cuántas veces nosotros queremos guiar nuestra vida de acuerdo a nuestros propios criterios, ideas, cultura? Y así nos va. Después nos damos cuenta de los resultados desastrosos que muchas veces producimos en nuestra vida. Por eso aquí el Señor nos dice en su palabra, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos lleva a esta reflexión. Inmediatamente el versículo siguiente dice, si Dios fue capaz de dar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará las demás cosas que son de menor valor y de menor importancia? Si Él fue capaz de dar lo más importante, lo que más amaba, lo dio por ti y lo dio por mí. ¿Cómo no te va a dar cosas menores que esa? Victorias en tu vida, bendiciones en tu vida. ¿Cómo no te va a abrir puertas a ti el Señor? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo sabemos, pero no lo creemos. Muchas veces lo sabemos, pero no lo creemos. Entonces, el mero conocimiento, solamente el conocer algo, no nos hace dueño de eso. En Cristo Jesús las cosas se tienen que conocer, se nos tienen que revelar y luego las tenemos que creer. Para eso es la revelación de Dios en su palabra, para que nosotros creamos. Creamos. Cuando se nos revela la palabra, como dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿El libro de Condorito? ¿Paturucito? ¿Revista Gente? ¿Revista Chismes? No, por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Amén. Continuemos. Ya vimos entonces la actitud del rey Ezequías. Ahora veamos la actitud del enemigo. Acá preste mucha atención, por favor. Ya aprendimos qué cosas tenemos que hacer nosotros como Ezequías. Ahora analicemos a nuestro enemigo. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es la forma en que el diablo trabaja contra nosotros? Porque aquí Sennacherib representa a Satanás en la actualidad contra nosotros. ¿Sí? Dice, 2 de Crónicas 32:9. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá. Fíjense, no perdía tiempo este rey. Mientras estaba subyugando y matando gente en un lugar, ya estaba mandando emisarios a Jerusalén para que empezaran a hacer el trabajo allí en Jerusalén. Mientras él estaba ocupado matando gente acá, mandaba a los otros a avisar allá a Jerusalén lo que les iba a hacer cuando él llegara. Así trabaja el enemigo, ¿eh? No pierde tiempo
Eso nos enseña esto, que el enemigo no pierde tiempo, no da puntada sin hilo, es estratégico. El enemigo de nuestras almas es estratégico y nosotros no podemos ir en contra de un enemigo estratégico con pensamientos simples. Tenemos que ser como Ezequías, volvernos estrategas, analizar las circunstancias, analizar las situaciones, ver qué viene de Dios, qué no viene de Dios, analizar todas las cosas que nos pasan para tener vidas bendecidas como Dios quiere. Ahora, ¿qué dice aquí el texto en el verso 10? Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. Esto es lo que tenían que decir en Jerusalén sus emisarios. Fíjense la primera pregunta. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿A dónde apuntó el primer ataque? A la fe. A la fe. ¿Se dan cuenta? ¿En quién confías tú? ¿Quién te crees tú que te protege tanto que yo no voy a poder conquistarte? Y sigue diciendo el enemigo, verso 11. No os engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis un incienso? Es decir, primero, ¿quién es tu Dios? ¿Y quién te auspicia a ti, Jerusalén? ¿Quién te guía a ti? ¿Quién es ese rey Ezequías que te está engañando? O sea, no solo ataca la fe en Dios, el enemigo, sino que ataca la fe en los líderes. ¿Quién es este pastor que te predica la palabra y te está convenciendo de tales cosas? No, no es así como dice este pastor. Esta es una forma en la que ataca el enemigo. El pastor, sí, los domingos nos pega ahí una lavada de cerebro, 2 horas. ¿Será así? ¿Será así? El enemigo comienza a atacar con ese tipo de pensamientos. No, tu líder te está engañando. Él te dijo que solamente puedes adorar en ese lugar. No es así, hay tantos lugares para adorar. O sea, no es de la manera que dice Ezequías. Hay muchas otras formas de adorar. ¿Se dan cuenta cómo ataca el enemigo allí? Empieza una guerra psicológica con mensajeros. ¿Qué fue lo que hizo Senaquerib? Envió emisarios, mensajeros. Ni siquiera era él en persona. Asimismo, Satanás envía a sus demonios contra nosotros, los hijos de Dios, para meter pensamientos que amedrenten nuestra vida espiritual, para meter en nuestra mente pensamientos que nos amilanen, que nos llenen de miedo y de temor. Fíjense que sigue diciendo, verso 13, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar sus tierras de mi mano? ¿No se han enterado ustedes de eso? ¿No saben ustedes quién soy yo? Fíjense, primero, destruye la imagen de Dios, ataca la imagen del Dios verdadero. Segundo, ataca la imagen del líder del pueblo. Les mete mensajes en su mente, amedrentándolos con mensajes como este. Lo de ustedes no vale, yo soy el poderoso aquí, yo soy el que vengo conquistando. ¿Acaso a ustedes no les llegaron las noticias de todos los reyes que yo subyugué a lo largo de esta conquista que estoy realizando? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de entre las naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? ¿Se da cuenta cómo sigue atacando la fe en Dios? La fe en Dios, ese era el punto principal de Senaquerib. Si todos los demás dioses de las otras naciones no fueron capaces de librar a esas naciones, ¿quiénes se creen ustedes con su Dios y su rey? Que no los engañe su rey diciendo que adoren a ese Dios que no les va a dar la victoria contra nosotros. Ahora pues, no os engañe Ezequías, otra vez, ataque a Dios, ataque al líder, ataque a la confianza en Dios, ataque a la confianza al líder. Que no os engañe Ezequías, no os persuada de ese modo ni le creáis. Que si ningún Dios de todas las naciones, de aquellas naciones y reinos, pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? ¿Te das cuenta cómo Satanás lleva a cabo una guerra psicológica? Todavía no había llegado allí ni un soldado a ese territorio y lo primero que estaba haciendo Senaquerib era atacar psicológicamente al pueblo de Dios.
psicológica y espiritualmente, con estos mensajes. Siguiente. Dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová su Dios, contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. O sea, la orden específica que tenían los emisarios de Sennacherib era atacar la confianza en Dios y la confianza en su rey. Así de clarito, aquí en este versículo 16 lo dice específicamente. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, o sea, Satanás refuerza el ataque. No solo se contentó con atacar la confianza del pueblo de Dios en su Dios y en su rey, sino que además, fíjense lo que hizo, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Blasfemaba. Lo puso por escrito con su propia mano y letra, escribió cartas blasfemando contra Dios, hablaba contra él, diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. ¡Wow! Terrible. Todavía no había llegado el hombre, todavía no había llegado al territorio y ya estaba amenazando de esta manera. Tenía el tupé de blasfemar contra el Dios de Israel. Tenía el tupé de levantarse blasfemando contra el Dios verdadero. ¿Suficiente con eso? ¿Suficiente? A ver, atacamos la confianza en Dios. Fíjense la estrategia. Atacamos la confianza en Dios, número 1. Número 2, atacamos la confianza en su líder, en el rey. Número 3, lo dejamos por escrito. Lo dejamos por escrito. Número 4, verso 18 dice, y clamaron a gran voz en judaico. Es decir, hablaron en el idioma de los judíos. En judaico, hablaron en su propio idioma al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el texto? Para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Ah, ok. O sea, que el diablo para tomar la ciudad, para tomar tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia, tus cosas, para conquistar tu vida y hacerte un esclavo de él, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué dice el texto? Te espanta y te atemoriza. Te espanta y te atemoriza. Esto es lo que dice la palabra de Dios. O sea, todavía ni siquiera estaba en cuerpo presente el enemigo allí y ya estaba pretendiendo estos propósitos. Espantar y atemorizar. ¿Por qué? Porque si lograba esto, tenía la batalla ganada. De esa manera iba a poder conquistar la ciudad. Es decir, que la guerra primero se la ganaba ¿dónde? Aquí. Sennacherib primero se la ganaba aquí la guerra. No estaba ni siquiera presente en el lugar. Ni siquiera estaba cerca del lugar. Estaba en otro sector, en otra ciudad, en la ciudad de Laquis, cuando estas cosas acontecían. Es decir, que para primero conquistar una ciudad, para conquistar esta ciudad, Sennacherib atacó psicológicamente al pueblo de Dios, espiritual y psicológicamente. Acá es la batalla, amados. Acá es donde te la ganan. Aquí es donde te la ganan la batalla. Aquí, por eso es que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, es el que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. El entendimiento de los incrédulos se enceguece. Por eso es que cuando Ezequías arengó el corazón de los capitanes, ¿qué les dijo? 2 veces les dijo, no temáis y no tengas miedo. 2 veces se lo dijo. No temáis y no tengáis miedo. Por más que ellos nos superen en cantidad y en número de soldados, más son los que están con nosotros que contra él. ¿Qué quería decir con esto Ezequías? Que numéricamente hablando, humanamente hablando, quizás era mucho menor que este rey que venía avanzando,
pero con él estaba Dios. Con él estaba Dios. Y este incircunciso, blasfemo, hijo del diablo, se atrevía hasta blasfemar por escrito el nombre de Dios. ¿Se da cuenta usted el atrevimiento del enemigo contra un hijo de Dios que está en buena comunión con Dios? Recuerdan que partimos hablando de esto. Ezequías estaba en una comunión con Dios óptima. Una relación con Dios inmejorable. Viviendo una vida de consagración a Dios en integridad, en justicia, en verdad. Buscando a Dios de todo corazón. Teniendo un reino próspero por causa de eso. Dios lo respaldaba en todo lo que hacía Ezequías y lo prosperaba en sus caminos. Pero aún así, Satanás el diablo fue tan atrevido que se levantó contra el Dios de Ezequías, contra Ezequías y el pueblo que él gobernaba. Así también Satanás ataca a los hijos de Dios en este tiempo. Viene con esos dardos de fuego a nuestra mente, esos pensamientos incisivos, intrusivos en nuestra mente, a decirnos, ¿quién te crees tú que es tu Dios? ¿Acaso tú no has escuchado mis grandes victorias? ¿Acaso tú no sabes quién soy yo, Satanás el diablo? ¿Quién te cree? ¿Quién se cree ese pastorcito que tú tienes? Vamos a aplicarlo en nuestra vida aquí a la iglesia. ¿Quién se cree ese pastorcito que tú tienes que 2x3 dice que yo soy un perdedor, basura, inmundicia? ¿Quién se cree ese que es? No, no te engañes. No es como dice tu pastor, yo no soy perdedor. Muchas veces sucede eso. Muchas veces sucede eso en la mente de los cristianos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin y el propósito? Atemorizarte. Atemorizarte. Espantarte, llenarte de miedo y de temor. ¿Por qué? Porque él sabe que esa es la forma de conquistarte. Esa es la forma de esclavizarte. Es la forma de subyugarte. Entonces, amado, cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con lo que dejamos entrar aquí. Cuidado con los pensamientos que nos invaden aquí. Cuidado, porque puedes perder la batalla si por un momento bajas la guardia. Cuidado, porque el enemigo no tiene misericordia. Siguiente placa. ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? Convencer al pueblo de que su rey los engañaba, porque les decía que los persuade a ustedes, y les hace creer algo que no es cierto. El verso dice, ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis. ¿Se da cuenta? ¿A dónde apunta estratégicamente el ataque? Que no te engañen, que no te persuadan y no creas. Ahí está el ataque estratégico de Satanás contra la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios. Ojo, le dice el diablo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Ojo, que tu rey no te engañe, que tu rey no te persuada. No le creas. ¿Se dan cuenta cómo la guerra tiene que ver con aspectos de fe, psicológicos y de fe? ¿Cómo está totalmente planteado en ese plano y en esa dimensión? Satanás, el diablo, primero atacó estratégicamente a Dios, la imagen de Dios, la imagen del rey, lo puso por escrito las blasfemias, les habló, les gritaba a los que estaban en el muro, les gritaban en su propio idioma, amedrentándolos, espantándolos, ¿sí? Y les envió este mensaje destructivo, que no te engañen, no te persuadan ni te hagan creer. Hermanos queridos, ¿saben cuánta gente hoy en día, cuántos cristianos de sus propios familiares y de los más cercanos reciben estos mensajes y no se dan cuenta que es el diablo mismo hablando por boca de sus cercanos? ¿Cuántas veces un amigo tuyo te ha dicho, pero déjate de embromar, no te dejes engañar, no te dejes persuadir, no le creas a ese pastor? ¿Cuántas veces no te han dicho eso? ¿Te das cuenta? Ahí apunta la guerra, ahí apunta, esa es la estrategia. Muchas veces viene ese mensaje, muchas veces y por boca de muchas personas vendrá ese mensaje a nuestra mente, porque sabe el diablo que esa es la manera de ganar la batalla y conquistar. Finalmente, espantar y atemorizar, porque solo de esa manera puede conquistar, decía el texto. Solo así los iba a poder conquistar. Tremendo, ¿no? O sea,
El diablo sabe con quién se enfrenta cuando se enfrenta con los hijos de Dios. Y él sabe que no nos va a poder conquistar si él no ataca nuestra fe, nuestro centro de fe que es nuestro Dios. Él sabe perfectamente si que logra sembrar en nuestro corazón la desconfianza, entonces nos tiene conquistados. Ya empezó la conquista sobre nuestra vida. Se atrevieron a hablar mal contra Dios. El verso 19 dice, hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de los hombres. O sea, pusieron a Dios, el Dios verdadero, el creador del universo, lo pusieron a la altura de los ídolos hechos de madera. A la altura de ídolos pusieron a Dios. ¿Qué ofensa más grande, hermanos? ¿Qué ofensa más grande? Resultado. Aquí entramos en la etapa final de este proceso de guerra. ¿Qué pasó luego? El verso 20 del 32 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ok. O sea, primero hicieron todo lo humanamente posible. Primero organizaron al ejército, primero restauraron los muros, fortalecieron torres y muros y demás. Primero hicieron todo lo que humanamente estaba al alcance hacer para autoprotegerse. Pero luego de eso, Ezequías arenga a los capitanes diciéndoles, más son los que están con nosotros, queriendo decirles con esto que su confianza estaba puesta en Dios, que iba a pelear la batalla por ellos, y no en ellos. Su confianza no estaba en los capitanes, en el brazo de hombre, sino en el brazo de Dios Todopoderoso. Para que esto aconteciera, para que Dios entrara e interviniera en esta situación, ¿qué hizo Ezequías? Se reunió con otro hombre de fe, el profeta Isaías. Se reunieron y ¿qué hicieron? Oraron. 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 Oraron, que entre eso en tu cabecita. Oraron. Únete a tus hermanos de fe, pide oración, no te quedes solo, no te quedes sola. Ay, es que no me gusta molestar, es que no me... Hermanos, si somos cuerpo estamos para eso. Déjense de pensar que molestan. Ese es otro mensaje del diablo que te quiere meter en tu cabeza. Otro mensaje del enemigo que te quiere, de eso te quiere convencer, de que tú molestas, de que tú no encajas, que tú no eres de aquí, que tú eres sapo de otro pozo. Déjense de embromar con eso y de darle lugar al diablo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y como te dije recién, te guste o no te guste, me guste o no me guste, somos uno en Cristo Jesús. Somos cuerpo. Somos cuerpo, somos uno solo en Cristo Jesús, somos de la familia de Dios, hermanos en la fe, somos un cuerpo sistémico. No puedo vivir sin ti y tú no puedes vivir sin mí. Eso está diciendo cuando nos habla de cuerpo. Yo no puedo vivir separado de ustedes y ustedes separados de mí. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso la palabra de Dios todo el tiempo nos insta a orar los unos por los otros. ¿Y cómo quieres que oren por ti si no pides oración? ¿Cómo voy a orar por ti si no sé cuál es el motivo? Puedo orar motivos generales, pero hay cosas específicas que quieres que ore por ti. Pues pídeme oración. Ay, es que no lo quiero molestar, pastor, es que quiero que usted descanse porque usted trabaja tanto. Déjense embromar con eso, por favor. Yo ya soy grande, yo ya sé los tiempos que tengo que tener para descansar y todo eso. Les agradezco mucho sus contemplaciones. Pero no podemos estar todo el tiempo pensando que molestamos. Aquí nadie molesta a nadie. Aquí estamos para edificarnos, fortalecernos en la fe, tener claridad en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquí la estamos viendo claramente. Dos hombres de fe se unieron a orar. Se unieron a orar. El rey y el profeta se unieron a orar. Se juntaron dos unciones, la unción profética y la unción regia. Dos unciones poderosas se juntaron en ese momento a orar. A orar. ¿Qué dice la palabra? En el Nuevo Testamento. O en las palabras de Jesús, mejor dicho. Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo, dijo Jesús, si dos de vosotros
si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que se dijo en el Antiguo y lo que se sostuvo en el Antiguo, también se sostiene en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado en eso. Dios nos sigue escuchando. Dios nos sigue escuchando. Nuestra oración de acuerdo, de común acuerdo, cuando nos unimos en oración, se vuelve un arma potente espiritualmente en nuestras manos. Un arma potente. Por eso Sacerdocio Real tiene su propósito de existencia, nuestro ministerio de oración. Ellos están intercediendo y orando por todo el cuerpo de Cristo, por toda la iglesia. Y muchas de las cosas que pasan, muchos de los milagros que ocurren, es gracias a que hay hermanos que con la unción y la gracia de Dios están orando todo el tiempo e intercediendo por nosotros. ¿Se dan cuenta? La importancia de esta estrategia espiritual. ¿Qué hizo el Señor? Y acá viene la parte, a mí realmente esta es la parte que me hizo llorar y reírme. Al mismo tiempo, pero literal, me brotaban las lágrimas de emoción cuando yo leía esta parte, me hizo llorar de emoción y reírme al mismo tiempo del perdedor basura inmundo de Satanás el diablo. Fíjense, ese que venía así tan agrandado y tan soberbio, hablando en contra de Dios y qué sé yo, ¿qué pasó después que oró el rey y el profeta? Verso 21 dice, y Jehová envió millones de ángeles contra Sennacherib. ¿Dice millones? Uno solo dice que envió. Un solo ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, el rey, Sennacherib, se volvió a su tierra avergonzado y entrando en el templo de su Dios, Dios con minúscula, allí lo mataron a espada. ¿Quiénes? Sus propios hijos. Sus propios hijos lo mataron a espada. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, porque no fue el único rey que vino contra Judá. Por eso dice que de esta manera lo salvó Dios a Ezequías, no solo de Sennacherib, sino de la mano de todos los que le atacaron. Y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¡Wow! O sea, que si tú te sabes parar frente al enemigo, si tienes la actitud correcta, si tienes tu fe puesta en el lugar correcto, que es en Dios, en nuestro Dios, y te paras con la actitud correcta frente al enemigo, orando a Dios y refugiándote en tu Dios, en nuestro Dios poderoso, todopoderoso, ¿qué va a suceder con el enemigo? Con esa basura inmunda y perdedora, lo sigo repitiendo porque sé que le molesta que lo diga, me encanta que le moleste al diablo que lo diga porque es un perdedor, una basura inmunda y perdedora, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con ese ejército multitudinario? Miren, ni siquiera Dios se molestó en levantarse del trono. Cuando empezaron a orar el rey Ezequías y el profeta, yo me lo imagino a Dios sentado en su trono, habrá mirado para abajo y habrá escuchado, ¿no? Habrá escuchado a Ezequías orando y al profeta. Dice, ¿qué está pasando ahí abajo? ¿Y quién es este Sennacherib? ¿De qué se las da este hombre que está blasfemando contra mí? A ver, ni siquiera me voy a tomar la molestia de levantarme, habrá pensado el Señor, ¿sí? Ni siquiera me voy a tomar la molestia de levantarme aquí de mi trono. Estoy tranquilo, hoy estoy teniendo un día tranquilo. Así que a ver, el más débil de mis ángeles, ¿dónde está el más débil de todos mis ángeles? Acá, el angelito. El más débil de los ángeles, tú solito, tú angelito, tú solo vas a bajar y le vas a dar una lección a este bocón, bravucón, agrandado, que se cree lo que no es. Un solo ángel contra una multitud, un ejército enorme que venía atacando. ¿Cómo era el ataque?
psicológico, espiritual, porque en lo real el ejército de, Israel, de Judá no sufrió ni siquiera un rasguño, porque ni siquiera tuvo que ir a la batalla, ni siquiera eso. ¿No es maravilloso esto, amados? Conclusión del mensaje. Número 1. Que en nuestro mejor momento espiritual, tenemos que entender esto, que en nuestro mejor momento espiritual, en nuestro mejor momento, en relación con nuestro Dios, el enemigo querrá hacernos una guerra psicológica potente para amedrentarnos y vencernos primero en el espíritu y luego en lo físico. Ahí está el ataque, el enemigo estratégico. Segundo, por más que nos creamos suficientemente seguros en nuestras estrategias, como las preparó Ezequías, en nuestros recursos, como los tuvo Ezequías, en nuestros consejeros de guerra, como los tuvo Ezequías, en nuestro poder en batalla, como tenía Ezequías y su ejército, de todas maneras, aunque nos creamos seguros y suficientemente asegurados con todos nuestros recursos, nuestras inteligencias y planes, de todas maneras, lo que finalmente cuenta es que Dios esté con nosotros en la batalla. Eso es lo que cuenta. Que Dios esté contigo en la batalla. Porque podrás tener muchos recursos, muchas inteligencias, mucha tecnología de guerra, muchos planes y estrategias, mucho de todo, como lo tenía Sennacherib. Pero Sennacherib no tenía la presencia de Dios. Era una boca grande con dos patas, nada más que eso. Eso es el diablo. Un bocón, un bravucón, que te quiera amedrentar y hacerte tener miedo contra las cosas que están sucediendo alrededor tuyo, en tu vida, en tu familia. ¿Qué dijo el rey? No tengan miedo. No teman, ni tengan miedo. No teman, ni tengan miedo. Porque el Señor está con nosotros y Él peleará nuestra batalla. Ahí está el centro y el fundamento de nuestra fe. Así como Dios le dijo a Josafat, al rey Josafat, otro rey victorioso en batalla. Fíjense lo que Dios le dijo a Josafat. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Estas son palabras de Dios, ¿eh? Aquí ya no era el rey como el rey Ezequiel, aquí era Dios hablando con el rey y con su pueblo. Y Dios le decía al rey y a su pueblo, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Punto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en el caso, el último punto de la conclusión. Pero en el caso del rey Ezequías, ni siquiera fue necesario que salieran a la batalla como Josafat. La fe del rey y del profeta movieron el poder y el amor de Dios a su favor. ¿Qué dice el Señor a nosotros hoy? ¿Qué nos dice a nosotros hoy el Señor en su palabra? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quédate con esa imagen. Un solo ángel atacó el ejército de Sennacherib. Uno solito. Me imagino el angelito más débil que tenía Dios en el cielo. A ver tú, el más flacucho ahí, el que anda dando vueltas ahí, que anda medio requítico, tú
baja por favor y dale una lección a este bravucón. Dale una lección a este bocón, ¿quién se creyó que se va a levantar contra mí, contra mis hijos? ¿Quién se creyó para venir a tocar a mis hijos? Gloria a Dios. Tu victoria está garantizada, hermano. Nuestra victoria está garantizada en Cristo Jesús. No hay para qué temer. Haz todo lo humanamente posible, porque eso sí lo tenemos que hacer. Nos enseñó el texto que es preciso. Que no nos durmamos y nos crucemos de brazos diciendo que nuestra fe en Dios solamente será suficiente. No, el Señor también le permitía a su pueblo armar sus estrategias, tener su ejército, estar preparados, ser preventivos, armar planes, hacer todo lo que humanamente era posible hacer. Por eso también la palabra de Dios nos dice lo siguiente: lo que es difícil para el hombre, posible es para Dios. ¿Me escuchó? Lo que es difícil para el hombre, posible es para Dios. Pero para que tú vayas a buscar al Dios de lo posible, primero tuvo que haber sido difícil para ti. ¿Te das cuenta? Es decir, tú tuviste que haber intentado primero con tus fuerzas, con tus recursos, hacerte responsable de tu vida y tus circunstancias. Dios es padre de hijos responsables, no de vagos, de gente superficial y vaga que se echa a dormir y que la vida le pase por encima. No, Dios quiere hijos responsables de sus vidas, hijos que planifican, que previenen, que se guardan, que son preventivos, que se resguardan de los peligros, que a eso se refiere la palabra. Humanamente posible, todo lo humanamente posible lo hacemos, lo debemos hacer, pero nunca jamás perder de vista nuestro centro de fe, que es nuestro Señor. Hebreos 12:12 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Oramos a Dios, amados. Oremos a Dios dando gracias por esta palabra.